Bien, hoy 11 de enero, ya que no podemos dar la clase presencial, voy a hacer un repaso de lo que vimos a finales del primer trimestre, que no había entrado en el último examen, que básicamente era la epistemología antigua, y en particular habíamos visto pues la filosofía de los sofistas, o mejor dicho, pues unas pinceladas sobre los sofistas y luego sobre Sócrates. Bien, ¿qué es lo que debemos recordar de los sofistas en primer lugar? Bien, pues ya habíamos dicho que eran los primeros filósofos profesionales, que además, sobre todo, lo que enseñaban era el arte de la retórica, el arte de dar buenos discursos, de dar buenos argumentos desde el punto de vista del discurso. Pero una de las cosas más importantes de la filosofía de los sofistas es que eran escépticos, es decir, ellos no creían que hubiese ningún tipo de verdad absoluta o de verdad universal, y por tanto todo el conocimiento es relativo. Además había comentado que eso se trasladaba también a la moral, es decir, ellos habían observado que distintos pueblos o distintas culturas del mundo conocido, del mundo antiguo, pues se seguían costumbres diferentes, se tenían valores morales diferentes, se consideraban lo bueno y lo malo de manera diferente, y ellos habían llegado a la conclusión de que ese escepticismo acerca de lo que se puede conocer, pues también se trasladaba al campo de la moral. Es decir, desde luego no se podía conocer ninguna verdad objetiva absoluta, pero es que además tampoco se podía sostener o se puede sostener desde el punto de vista de los sofistas, pues una moral absoluta con unos valores absolutos, incuestionables, que todo el mundo pudiera respetar y hacer valer por igual. Bien, en este contexto, en el contexto de los sofistas, donde además ellos explicaban o decían que el hombre pues es la medida de todas las cosas, que era la afirmación de un sofista famoso, que era Protágoras, pues Sócrates va a combatir pues este pensamiento y este modo de pensar. ¿Cómo lo va a hacer? Pues en primer lugar, él va a insistir en que sí que existen lo que es las verdades absolutas. Él va a creer que hay una verdad absoluta, que además la verdad se puede descubrir y se puede conocer, y se opone al relativismo de los sofistas, es decir, que no hay una verdad absoluta, y se opone también al escepticismo, que es instalarse en la idea de que no podemos conocer nada. Ya habíamos dicho, cuando habíamos visto los racionalistas, que los racionalistas eran escépticos en relación a los sentidos. Ellos no se fiaban de nada que pudiera venir de los sentidos, y desde el punto de vista de los sentidos, pues no se podía conocer nada, digamos, con rigurosidad. Siempre mantendríamos la duda sobre si los sentidos nos han engañado o no. Pero los sofistas eran escépticos no solo de los sentidos, sino también de la razón. Es decir, ellos consideraban que tanto por el lado del pensamiento como por el lado de los sentidos no había ningún tipo de verdad absoluta a la que se pudiese llegar. Bien, ¿cómo Sócrates se va a oponer a esta filosofía? Bien, en primer lugar él va a defender el método inductivo, que ya habíamos visto en clase, que ya había entrado en los exámenes, y que se refiere al hecho de, a partir de la observación de unos casos singulares o particulares, pues podemos establecer una regla general o un concepto universal. Bien, eso es justo a lo que Sócrates le va a dar validez, es decir, a partir de la observación él creía que se podía llegar a conceptos universales y que esos conceptos universales, una vez descubiertos, eran válidos para todos. Bien, ¿de qué manera Sócrates podía llegar a esos conceptos universales? Pues Sócrates lo que estableció fue un método que podemos llamar el método dialógico, que a través del diálogo, generalmente con un sofista, como dice la tradición, ¿no?, a través de Platón, que Sócrates pues establecía ese diálogo con sofistas y guiaba al sofista, o descubría juntamente con este sofista, con ese interlocutor suyo, pues lo que es la verdad. Bien, el diálogo socrático, que es su método de conocimiento, tiene dos momentos. Por un lado, tiene el momento de la ironía, que es el primer paso. La palabra ironía no tiene el significado habitual de afirmar algo queriendo decir lo contrario, ¿no?, lo que es hablar de manera irónica,
sino que la ironía es un primer paso en el que mediante el diálogo, Sócrates, que es el que guía el diálogo y el que aplica el método, pues muestra a su interlocutor, es decir, al sofista, que su interlocutor, el sofista, está equivocado. Le hace una serie de preguntas y le va demostrando que el sofista o su interlocutor, pues todo aquello que creía saber, en realidad no lo sabe. ¿Cómo llega a esa conclusión? A medida que le va haciendo preguntas, le va llevando a callejones sin salidas en las que no puede responder o directamente la respuesta es un absurdo. De esa manera, el sofista en algún momento pues reconoce ante Sócrates su ignorancia. Pues la ironía socrática consiste justamente en eso, en mostrar su ignorancia al interlocutor. Pero no se trata de simplemente de llevar al ridículo a la persona y dejarla en ese callejón sin salida y en evidencia, porque Sócrates no pretende esto. Lo que pretende es que juntos puedan llegar a la verdad. ¿Cómo se hace eso? Pues a partir del segundo momento o el segundo paso del método dialógico de Sócrates, que se llama mayéutica. Mayéutica es un término que está emparentado con el hecho de dar parto o ayudar en el parto o dar a luz. De manera que se supone que de algún modo, cuando Sócrates está guiando a su interlocutor, haciéndole preguntas para alcanzar esa verdad universal que va a ser aceptable para todos, es como si estuviera dando o ayudando a su interlocutor a dar a luz esa verdad, como si fuera un parto, como si estuviera dando a luz. Esa verdad que se llega mediante ese diálogo entre ambos, entre Sócrates y el sofista o su interlocutor, sí que sería una verdad que sería válida para todos, porque de hecho ha sido una verdad que se ha obtenido entre dos. No es una verdad individual, no es una verdad que ha descubierto uno mismo por sí solo, sino que ha sido fruto del diálogo entre dos. Esa sería un poco la manera o la filosofía de Sócrates y el método suyo para alcanzar la verdad. Luego, al final, ¿qué verdad se obtiene y qué es el fruto último de esa verdad? Pues serían esos conceptos universales, no interpretables. Ya insistimos en clase de que aquí no hay hermenéutica del concepto, porque los conceptos que se obtienen son verdades que son válidas para todos, y por tanto son conceptos que deberían valer para cualquiera, para cualquier inteligencia que pudiera pensarlos. No sería algo ni cultural ni local, sino que sería algo universal y válido en todo tiempo y todo lugar y para cualquier cultura. Ese sería el modelo de concepto de Sócrates, que será muy diferente al modelo de concepto moderno del que ya hemos hablado, que sí consideramos que es interpretable, ¿no? En el caso de Sócrates esto no sería así. Bien, pues pasamos a Platón. Platón era alumno de Sócrates, habíamos hablado también de él, y Platón va a seguir a Sócrates en cuanto al método dialógico, es decir, de hecho es Platón el que muestra el método de Sócrates, del diálogo y sus momentos. Los diálogos de Platón son los que hacen protagonista a Sócrates y a los sofistas, porque os tengo que recordar, y ya lo dijimos en clase, que Sócrates no escribió nada o no llegó nada escrito por él, y por tanto todos los diálogos socráticos que hemos podido leer y que hemos podido que se han hecho clásicos, pues son de las obras de Platón. No son diálogos realmente reales de Sócrates con los sofistas, sino que son diálogos, digamos, como inventados un poco por Platón para mostrar pues la técnica de su maestro, ¿no? Y en eso, pues, Platón va a seguir totalmente a Sócrates. Ahora bien, Platón va a introducir una novedad, y en esto se va a apartar de Sócrates, y va a ser una filosofía propia, que va a ser una epistemología y una metafísica propia de Platón, que consistirá en que esos conceptos, que para Sócrates eran simplemente conceptos universales, pero que estaban dentro de lo que son el pensamiento de aquellos que los descubrían o los utilizaban, para Platón esos conceptos se van a convertir en lo que él llamaría las ideas.
¿Qué son las ideas? Pues las ideas ya no son, como para Sócrates, simplemente conceptos que se tienen en la mente o que maneja el pensamiento, sino que van a ser realidades externas, fuera del pensamiento, con existencia propia, y que van a tener un mundo propio en el que esas ideas van a existir con unas características muy determinadas. ¿Qué características van a tener esas ideas que viven en un mundo aparte? Pues serán, mejor dicho, pues eternas, invariables y siempre, siempre idénticas a sí mismas, nunca cambiarán, son inmutables. Bien, esto es bastante antiintuitivo, es decir, a nosotros nos resulta muy difícil imaginar que las ideas puedan existir fuera de la mente como si fueran pues algo aparte. Pero para Platón va a ser así. Por tanto, esas ideas perfectas, inmutables, invariables, eternas, van a ser la única realidad y la única verdadera realidad que estarían fuera de la mente y que estarían en un mundo que sería el verdaderamente real. Y esto es muy importante, porque Platón, como mucha tradición posterior que hemos visto, como los racionalistas, por ejemplo, después, o como otros presocráticos, como Parménides, pues va a defender que los sentidos o la información que nos dan los sentidos no tiene ninguna validez. Bien, ¿cómo llamará Platón a ese conocimiento que se obtiene a través de los sentidos? Pues lo va a llamar opinión. Y ese mundo, que es el que los sentidos pueden captar y que es el que se denomina el mundo sensible, sería el mundo de la opinión y que en griego se expresa con la palabra doxa. ¿Qué es lo que se puede captar de ese mundo? Pues se pueden captar en una primera fase pues simplemente imágenes. Esas imágenes se captan mediante la facultad de la imaginación y con ellas se hace lo que se llama la eikasía en griego, que significa conjetura. Por si no lo recordamos, la palabra conjetura es simplemente hacer como una afirmación con muy poca validez, muy poco contrastada, prácticamente uno se está como inventando una explicación, no está teniendo un conocimiento bueno o seguro a través de esas imágenes que se pueden obtener en el mundo sensible a través de los sentidos. Luego, los sentidos no son fiables. Ya vemos que esto no es solo de los racionalistas, sino que tiene una larga tradición de cientos de años, ¿no? Bien, ahora bien, Platón pensaba que aunque ese mundo no era el mundo verdaderamente real, sí que podía ayudarnos a encaminar nuestro conocimiento hacia el mundo, digamos, que sí es real, que es el mundo de las ideas. Bien, bueno, pues ascendiendo en el conocimiento, se puede subir un peldaño de conocimiento todavía en el mundo sensible, y ese sería el peldaño de la creencia, que en griego se llama pistis. ¿Qué podemos conocer de ese mundo? Pues digamos todos los objetos naturales y artificiales, o entes naturales y artificiales, y el conocimiento que podemos obtener en esa fase de conocimiento dentro del mundo de la opinión o doxa sería el mundo de la física, o el conocimiento de la física, mejor dicho. Luego, fijaos que la física, que hoy día se considera una ciencia genuina y un conocimiento genuino, para Platón sería simplemente pues, un conocimiento vago o un conocimiento poco contrastado o escaso de la realidad, y que todavía se apoya en el mundo sensible o el mundo de la opinión. Bien, ahora, llega un momento en que cuando se ha pasado de la imaginación, de la eikasía, al siguiente peldaño de conocimiento, que es a pistis, que es el conocimiento a través de los sentidos, se puede ya ir ascendiendo hacia ese mundo inteligible. Bien, en el mundo inteligible, digamos que la frontera que ya se empieza a tocar y que se empieza ya como a rozar para casi entrar
a conocer el verdadero mundo, el mundo real, es a través de los entes matemáticos. Es cuando nosotros hemos sido capaces de abstraer de los objetos, digamos, su naturaleza matemática o geométrica, y a eso lo llamaba Platón dianoia, que es la verdad deducida o adquirida a través de la deducción. Os recuerdo que las matemáticas se consideran como la ciencia deductiva por excelencia, es decir, a partir de aplicar reglas generales, pues se obtienen conclusiones particulares. Y ese justo es el razonamiento que para Platón nos acerca a lo que es el mundo verdaderamente real, que él llama el mundo inteligible, episteme, que sería el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es el único mundo que nos proporciona un conocimiento real, y el primer peldaño para acceder a él sería precisamente esa razón discursiva que se basa en la deducción, y en particular a través de las matemáticas. Cuando ya hemos abstraído esos entes matemáticos o esas medidas, formas o fórmulas matemáticas de los objetos que hemos conocido primero a través de los sentidos, y eso nos acerca a ese objeto perfecto o a esa idea. Bien, cuando a partir de esa puerta de acceso que nos dan las matemáticas llegamos a las ideas, pues eso es lo que se llamaría noesis en griego, que es la verdad ya por intuición. Bien. Luego, esa intuición intelectual es la que nos permite ya acceder con nuestra inteligencia directamente a las ideas. Bien. Todo este proceso completo de ascenso, de peldaños, desde el mundo sensible al mundo inteligible, y ir escalando digamos, conocimientos cada vez más seguros, a todo ese proceso es al que se le llama la dialéctica platónica. O sea, la dialéctica platónica consiste básicamente en empezar desde el mundo sensible, a partir de la casi imaginación primero, luego a partir de la creencia que nos dan los sentidos, la deducción de la razón discursiva, que son las matemáticas, y finalmente la intuición puramente intelectual de las ideas. Todo ese proceso de ascenso mediante esos peldaños es lo que Platón llamará dialéctica. Entonces, todo esto es el proceso dialéctico del conocimiento para alcanzar y conocer las ideas. Bien, luego, ¿qué son esas ideas? Ya hemos dicho que ya no son los conceptos universales de Sócrates. Son la verdadera realidad, y ahí podemos poner un ejemplo. La idea de caballo es el único caballo real y que existe, perfecto, eterno, invariable, y todos los caballos que existen en el mundo sensible, y que son diversos, porque son muchos, son como imágenes imperfectas del caballo real, que es único, perfecto, invariable y eterno, y que está en el mundo de las ideas. Ahora, ¿qué relación hay entre los caballos, digamos, del mundo sensible y que decimos que no son reales, y el caballo real, inteligible en el mundo de las ideas? Pues se dice que esos caballos del mundo sensible participan de la idea de caballo, es decir, obtienen su forma, obtienen lo que son a partir de la idea de caballo. Luego, el caballo es como si el caballo del mundo de las ideas fuera el molde perfecto del que salen, sin embargo, caballos imperfectos y diversos y diferentes. Y aparte, el conocimiento de la idea de caballo nos permite a la vez reconocer y saber qué es un caballo en el mundo sensible, porque al conocer el caballo perfecto vamos a poderlo distinguir los caballos imperfectos en el mundo sensible. Si volvemos al peldaño del conocimiento, desde el principio, si nosotros tenemos una mera imagen hecha con la facultad de imaginación del caballo, luego a través de los sentidos vamos perfilando ese caballo y obtenemos una creencia del caballo, que es un conocimiento todavía imperfecto. Luego hacemos esa abstracción del caballo a través de medidas matemáticas de lo que es el caballo, que es una abstracción
o un concepto matematizado de lo que es el caballo, y finalmente llegaríamos a la intuición intelectual del caballo, que ya sería conocer el caballo perfecto. Y una vez tenemos ese conocimiento, ya lo sabemos todo sobre el caballo. Siempre vamos a saber reconocer un caballo, diferenciar unos caballos de otros, y saber reconocer sus imperfecciones y saber lo que es perfecto o lo que debe tener un caballo. Esa es la forma en que Platón entiende la realidad. Ya os comento que es una forma poco intuitiva de entender la realidad y extraña, sobre todo para nosotros hoy día, pero esa es la idea que Platón tenía, que esas ideas existían de un modo independiente y aparte, en un mundo aparte, fuera de la mente, como objetos reales, perfectos y eternos. ¿Bien? Y por tanto, esas ideas se las llamarían ideas objetivas, porque existen en el mundo objetivo. No son subjetivas porque no están en el sujeto, sino que son objetos externos o fuera del sujeto. Son ideas universales y necesarias. Y con eso, pues más o menos, solo terminar diciendo que además para Platón hay una jerarquía en las ideas, es decir, hay algunas que son más importantes que otras y que iluminan las unas a las otras, y la idea más importante, o la idea que ilumina a todas las demás, es la idea de bien. De esto ya veremos un poco más en detalle, pero esto es como un resumen de lo que podríamos decir la epistemología y la metafísica de Platón. Epistemología, porque el proceso de dialéctica es el proceso que nos guía hacia el conocimiento, y metafísica, porque la existencia de las ideas es la forma en que Platón entendía que existía la realidad, y su dialéctica el modo en que se podía conocer esa realidad, cómo se puede conocer la realidad de las ideas. Bien, ya como apunte último, y esto sí que no lo habíamos dado, esto es nuevo, sabéis que Platón tenía un discípulo que se llamaba Aristóteles. Podría decir de él que realmente para mí era muchísimo más inteligente que Platón, era un filósofo excepcional que tocó todos los campos, fue lo mismo biólogo que matemático, que geólogo, en fin, era lo más parecido a un científico todoterreno que había en ese tiempo. Ahora bien, ¿en qué se diferencia Aristóteles de Platón? Pues a Aristóteles se le atribuye un dicho en el que decía algo así como soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. ¿Qué significado tiene esto? Pues que Aristóteles no podía aceptar el mundo de las ideas de Platón. A él no le parecía que eso fuese realista, ni que tuviese que ver con la realidad del mundo, y él rechazó la idea de los dos mundos. ¿Qué es lo primero que Aristóteles establece? Que hay un solo mundo. ¿Y qué mundo es el que hay? Pues el mundo sensible, el mundo que podemos conocer a través de los sentidos, y no hay ningún otro mundo. En eso se aparta completamente de Platón. Ahora bien, aunque hay un solo mundo, y ese mundo lo puedo conocer a través de los sentidos, y en ese sentido Aristóteles lo que está haciendo es que le da valor al conocimiento sensible, le da valor a los sentidos, son fuentes válidas del conocimiento, pues esa fuente de conocimiento que son los sentidos nos permiten conocer algo, y son los objetos singulares y concretos. Es decir, si yo percibo un caballo en el mundo sensible, ese es el caballo real, no un caballo en un mundo aparte. Ahora, de alguna manera, lo que hace Aristóteles es como invertir la relación que hay entre conceptos y esencias universales y los objetos concretos. ¿De qué manera? Pues son los objetos concretos del mundo sensible los que son verdaderamente reales, y a través de los sentidos se capta la esencia de esos objetos que hay en el mundo real, que es el mundo sensible, que es el mundo de los sentidos. Es decir, si yo observo varios caballos en el mundo real, que es en el mundo sensible, así es como yo luego voy a hacer una abstracción
de ese objeto y lo voy a convertir pues en un concepto universal. Es decir, aquí vuelve un poco a como pensaba Sócrates, pero lo va a desarrollar mucho más. Bien, pues ¿de qué manera? Pues el entendimiento, según Aristóteles, pues tiene la capacidad de captar la esencia de los objetos concretos del mundo sensible, del mundo que podemos captar a través de los sentidos. Y ese entendimiento que capta la esencia tiene como dos partes o dos momentos en el que establece o hace esa abstracción. En primer lugar, tenemos el entendimiento agente, que es el que realiza el proceso de abstracción, el que extrae la esencia de ese objeto sensible, es decir, el entendimiento agente es que una vez yo con mis sentidos capto el caballo, pues yo abstraigo todas las características esenciales del caballo, todas aquellas características que hace que el caballo sea lo que es, tomando todo lo que tienen en común todos los caballos concretos que yo pueda observar y desechando todas las diferencias. Me quedo con todo lo que tienen en común los caballos y desecho todo lo que los caballos no tienen en común. Y así obtengo la esencia de caballo y hago la abstracción de caballo y así obtengo el concepto de caballo. Bien, el entendimiento pasivo es el que apuntala esa abstracción. O sea, una vez el entendimiento agente ha extraído la esencia de los objetos concretos que yo he ido observando, como el de caballo, pues el entendimiento pasivo lo que va a hacer es ya construir o crear esos conceptos una vez ha extraído la esencia del entendimiento agente. Esto quizá pueda parecer un poco difícil o complicado, luego en el foro, si queréis, lo puedo explicar más en detalle o según la duda que tengáis o me preguntéis, pero al final, ¿por qué digo que Aristóteles invierte, digamos, la relación que hay entre los conceptos universales y digamos, las sustancias concretas que hay en el mundo sensible, que es en el mundo de los sentidos? Pues simplemente, ahora el mundo sensible para Aristóteles es el verdaderamente real, el mundo donde los sentidos pueden captar pues, los objetos singulares o particulares que hay en ese mundo, y ese es el real, y luego los conceptos universales, digamos, son una forma de realidad derivada de ese mundo real o sensible. Es decir, no es que no existan las esencias de los objetos reales de alguna forma, existen, pero existen en los propios objetos. Nosotros digamos que sacamos esas esencias de esos objetos mediante la inteligencia, mediante ese procedimiento del entendimiento agente y el entendimiento pasivo. Pero esa abstracción que nosotros sacamos de esos objetos, esos conceptos universales, aunque no existen de manera aparte en otro mundo, ni pueden considerarse objetos apartes, sí que existen en los individuos concretos del mundo sensible. Eso es lo que hay que entender, que el mundo verdaderamente real es el sensible y luego los conceptos y las esencias, las abstracciones que se hacen de ellos son una realidad derivada que también es real, pero que se apoya en esos objetos sensibles. Es decir, la esencia de caballo existe, pero en cada caballo. Y yo simplemente lo que hago es, con mi inteligencia, abstraer esa esencia, pero esa esencia es real, porque está en los caballos. Los caballos tienen esas características que la esencia nos dice que tienen, aunque luego sea una idea. Esa es la forma en la que son reales, pero no como un mundo aparte, ¿vale? Esto lo puedo explicar por escrito con más detalle si no llegáis a entender, ¿vale? Luego, lo que hace Aristóteles es, al final, dividir la realidad en dos cosas, que es una forma en que es una división distinta a la que hace Platón, ¿no? Esta teoría en Aristóteles se llama la teoría hilemórfica. ¿En qué consiste en esta teoría? Todas las cosas o todas las sustancias tienen materia y tienen forma.
La materia es aquello de lo que las sustancias están hechas, es decir, como la base material de esa sustancia, de lo que estén hechas. Puede estar hecho de madera, puede estar hecho de metal o lo que sea. Y luego está la forma, que es lo que le da a ese objeto su razón de ser o su esencia. Y podemos poner, por ejemplo, pues un vaso. Un vaso puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de cristal, puede ser de muchos materiales distintos. Pero ¿qué hace que el vaso sea vaso? Pues no el material del que está hecho, sino la forma que tiene. Luego, para Aristóteles, de alguna forma, y nunca mejor dicho, la forma sería la esencia de esa sustancia. Es su forma. La forma de vaso o de copa pues puede ser una forma sencilla y no muy complicada, pero la forma de ser humano, por ejemplo, sería pues todo el conjunto de órganos y todo el conjunto de sistemas que hay en nuestro cuerpo que hacen que, estando relacionados entre sí y funcionando por la forma que tienen, hace que seamos los seres humanos que somos, ¿vale? La forma no es simplemente la silueta, sino que es la disposición material de cada órgano, de cada engranaje, de cada realidad, para que esa realidad siga siendo lo que es. De hecho, por ejemplo, el cadáver de un ser humano ya no sería el ser humano que era. Ya habría perdido su forma, a pesar de que la silueta se mantiene, porque ya los sistemas no están funcionando, el alma ya se ha perdido, precisamente porque la vida se ha ido, y ese cuerpo inerte ya no conserva la forma de lo que era. Por eso hay que hacerse a la idea de que la palabra forma para Aristóteles no tiene nada que ver con la silueta, sino que tiene que ver con de qué forma están dispuestas pues cada órgano, cada engranaje de cada realidad para que siga funcionando y siga siendo lo que es, ¿vale? La mera silueta no lo sería, ¿vale? Y ya con esto un poco pues terminaríamos de repasar un poco lo que ha sido los sofistas, lo que ha sido Sócrates, Platón, y ahora hemos conocido a Aristóteles. Y el próximo día pues veremos algo más de lo que sigue del tema 2.